Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, hoy me presento delante de ti junto con la persona que está escuchando esta oración. Nada es casual en este momento. Si esta palabra llegó a tus oídos, es porque algo en el mundo espiritual ya comenzó a moverse a tu favor. Antes de continuar, detente por un segundo, respira profundo, porque lo que vamos a hacer ahora no es simplemente escuchar, es entrar en un instante de intervención divina. Señor, en este mismo momento yo ato, reprendo y cancelo toda fuerza de escasez que haya estado operando en la vida de esta persona. Escasez financiera, mental, emocional, escasez de oportunidades, ciclos repetidos de lucha, pérdidas inesperadas, puertas que se cerraron sin explicación. Hoy pierden su autoridad. Hoy se rompe su influencia, hoy termina su dominio. Toda limitación que se levantó en el pasado, toda herencia de carencia, toda palabra negativa, toda creencia de no es suficiente, queda anulada ahora mismo por el poder de tu nombre. Declaro que el año 2026 no será una repetición de dolor, no será más de lo mismo, no será otro capítulo de presión y desgaste. Dios corta desde este instante todo ciclo de falta que parecía normal, pero nunca vino de Él. Porque cuando tu luz entra, la escasez retrocede. Cuando tu provisión se activa, el atraso pierde terreno. Señor, libera la mente de esta persona del miedo financiero, del cansancio silencioso, de la ansiedad que roba la paz. Que algo cambie ahora. No solo en sus emociones, sino en su atmósfera, en sus decisiones, en sus oportunidades. Declaro que lo que estaba detenido comienza a moverse, lo que estaba bloqueado comienza a abrirse y lo que parecía imposible comienza a alinearse. Y tú que estás escuchando, no te desconectes ahora, permanece hasta el final, porque esta palabra no es solo una oración, es una activación. Lo que comienza aquí puede marcar un antes y un después en tu vida. Amén. Para comprender la prosperidad de forma correcta, bíblica y duradera, debemos comenzar desde el fundamento. El Salmo 128 no inicia hablando de dinero ni de bienes, sino de posición espiritual. Y esto revela un principio poderoso. La prosperidad que viene de Dios no comienza en lo externo, comienza en lo interno. El primer versículo declara: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Bienaventurado no describe una emoción pasajera, sino una condición de vida estable, protegida y favorecida. El temor al Señor no es miedo, es reverencia, alineación, dependencia consciente. Caminar en sus caminos es elegir principios divinos incluso cuando desafían la lógica humana. Aquí comienza la verdadera transformación. Aquí comienza la prosperidad que permanece. Para entender por qué muchos años parecen repetirse, muchas personas entran a un nuevo año con expectativas, pero sin cambiar su posicionamiento espiritual. Esperan resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. El Salmo 128 deja claro que el cambio verdadero comienza cuando la persona decide caminar de otra manera. Para que 2026 no sea igual, no basta con cambiar el calendario, es necesario cambiar la dirección. La prosperidad no es algo que se persigue desesperadamente, es algo que se manifiesta cuando la persona está alineada con Dios. El segundo versículo dice: cuando comas del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí Dios toca un punto muy sensible para muchas personas: el esfuerzo sin resultado. Hay quienes trabajan duro, se esfuerzan, se sacrifican, pero viven siempre en escasez, bajo presión, sin estabilidad. El problema no es el trabajo, es la falta de bendición sobre el trabajo. El Salmo no dice simplemente que la persona trabaja, dice que ella come del fruto de su trabajo. Eso significa disfrutar, ver retorno, experimentar satisfacción y no solo sobrevivir. Prosperidad bíblica no es solo ganar dinero, es tener paz en lo que se gana.
Es ver que el esfuerzo produce descanso y no agotamiento constante. En 2026, Dios no quiere que la persona simplemente trabaje más. Quiere que el trabajo empiece a producir resultados diferentes. Hay una escasez que no viene por falta de capacidad, sino por ciclos espirituales que nunca fueron confrontados. Cuando la bendición de Dios entra, el mismo trabajo empieza a rendir de otra manera. Luego el Salmo continúa y amplía la visión de prosperidad. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí Dios deja claro que prosperidad no se limita al individuo. Se manifiesta en la familia, en la casa, en el ambiente. La vid fructífera representa continuidad, alegría y provisión constante. No es un fruto ocasional, es algo que se mantiene con el tiempo. Los hijos comparados con plantas de olivo hablan de estabilidad, longevidad y herencia. El olivo es un árbol que tarda en crecer, pero cuando crece permanece por generaciones. Dios está mostrando que la prosperidad que Él da no es frágil ni temporal. Es algo que se construye y se sostiene. Esto es muy importante porque hay prosperidades rápidas que desaparecen rápido, pero la prosperidad del Salmo 128 es progresiva, sólida y familiar. Afecta la mesa, el lugar de comunión, el espacio donde se comparte la vida. Prosperar no es solo tener más, es vivir mejor. El Salmo está enseñando que cuando una persona se alinea con Dios, la escasez deja de ser el patrón dominante. No significa ausencia de desafíos, pero sí presencia constante de provisión. Significa que la falta deja de ser el centro y Dios pasa a ocupar ese lugar. Para 2026, este salmo nos muestra que Dios quiere romper ciclos antiguos, ciclos de falta, de inestabilidad, de frustración financiera, de lucha constante, pero esa ruptura comienza con una decisión espiritual clara: temer al Señor y andar en sus caminos. Este primer bloque establece el fundamento. Antes de declarar abundancia, antes de hablar de puertas abiertas y provisión, es necesario entender que la prosperidad que permanece nace de una relación correcta con Dios. Si este fundamento no se establece, cualquier prosperidad será temporal. Pero cuando el fundamento es firme, lo que viene después se sostiene. Después de establecer el fundamento espiritual de la prosperidad, el Salmo 128 avanza hacia algo muy importante: el impacto de la bendición de Dios sobre la casa y el ambiente donde la persona vive. Esto es clave porque muchas personas oran por prosperidad personal, pero siguen viviendo dentro de ambientes cargados de escasez, conflicto y desgaste. El Salmo no habla de una bendición aislada. Habla de una bendición que entra en la casa y se manifiesta en lo cotidiano. Dice que la esposa será como una vid fructífera a los lados de la casa y que los hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. Nada de esto sucede fuera del hogar. Todo ocurre dentro del ambiente familiar. Esto nos enseña que Dios no quiere prosperar solo al individuo, sino restaurar el sistema completo donde esa persona vive. Porque no sirve de nada tener provisión si la casa está llena de tensión, miedo, discusiones o inseguridad constante. Muchos ambientes familiares están marcados por la escasez desde hace años. No solo escasez financiera, sino escasez de paz, de diálogo, de esperanza y de visión de futuro. Son casas donde siempre se habla de lo que falta, de lo que no alcanza, de lo que no se puede hacer. Con el tiempo ese ambiente se vuelve normal, pero nunca fue el diseño de Dios. El Salmo 128 muestra que cuando una persona teme al Señor y anda en sus caminos, Dios comienza a cambiar el ambiente donde esa persona vive. La bendición no llega solo como dinero, llega como orden, estabilidad y fruto continuo. La imagen de la vid fructífera es muy reveladora. La vid no da fruto una vez y se seca.
Da fruto de manera constante cuando está bien cuidada y plantada en el lugar correcto. Dios está diciendo que la bendición en la casa no será ocasional, será recurrente, no será solo un momento de alivio, será un nuevo patrón. Esto es importante para 2026 porque muchas personas han vivido años enteros esperando solo aguantar el mes, aguantar las cuentas, aguantar los problemas. Dios no diseñó la vida para ser una resistencia constante. Él diseñó la vida para que haya fruto, crecimiento y descanso. Los hijos, como plantas de olivo alrededor de la mesa, también revelan algo profundo. El olivo representa longevidad, estabilidad y herencia. Cuando Dios bendice una casa, Él no piensa solo en el presente, piensa en el futuro, piensa en lo que será construido a largo plazo. Esto rompe una mentalidad de escasez muy común, que es vivir solo para sobrevivir el día de hoy sin visión de mañana. La prosperidad bíblica nos devuelve la capacidad de pensar a futuro, de planificar, de soñar y de construir. La mesa es el lugar de comunión, es donde la familia se reúne, conversa y se fortalece. Cuando el Salmo dice que los hijos están alrededor de la mesa, está diciendo que la provisión vuelve a ocupar el centro de la casa. La mesa ya no está marcada por la preocupación, sino por la gratitud. Hay casas donde la mesa se convirtió en un lugar de tensión, donde las conversaciones siempre terminan en discusiones sobre dinero, problemas y frustraciones. El Salmo 128 muestra que cuando la bendición entra, la mesa es restaurada. La casa vuelve a ser un lugar de refugio, no de peso. Esto nos lleva a entender que la escasez no es solo un problema financiero, es un ambiente espiritual. Y como todo ambiente espiritual puede ser transformado por la presencia de Dios. Para que 2026 no sea igual, Dios quiere cambiar no solo lo que entra en tus manos, sino lo que gobierna tu casa. Muchas luchas se repiten porque el ambiente nunca fue confrontado espiritualmente. Se ora por dinero, pero no se ora por el hogar. Se pide provisión, pero no se pide orden. El Salmo 128 nos muestra que cuando Dios gobierna la casa, la escasez pierde fuerza. No porque nunca falte nada, sino porque la falta ya no domina. La preocupación deja de ser el centro. La fe vuelve a ocupar su lugar. Otro punto importante es que la bendición descrita en este salmo es visible, no es algo oculto. Dice que la esposa es fructífera, que los hijos crecen, que la mesa está llena. Esto significa que la prosperidad que viene de Dios se manifiesta en lo natural. Para muchas personas, la fe se volvió algo solo interno, sin manifestación externa, pero el Salmo 128 muestra que cuando Dios bendice, eso se nota. Se nota en la casa, en las relaciones, en la estabilidad y en la forma como la vida se organiza. En 2026, Dios quiere romper con la idea de que la escasez es algo normal o permanente. Quiere establecer un nuevo ambiente donde haya provisión, paz y crecimiento. Pero eso comienza cuando la persona permite que Dios gobierne no solo su vida espiritual, sino su hogar. Este bloque A nos enseña que prosperar no es apenas recibir, es vivir en un ambiente alineado con la bendición de Dios. Cuando el ambiente cambia, los ciclos también cambian. Si el ambiente permanece igual, los problemas se repiten. Pero cuando Dios entra en la casa, la historia comienza a ser reescrita. Este es el tipo de prosperidad que el Salmo 128 anuncia. Una prosperidad que restaura la casa, fortalece la familia y establece un nuevo patrón para el futuro. El Salmo 128 no termina en la casa. Y después de hablar de la familia, del trabajo y del ambiente, el texto amplía aún más la visión y dice: El Señor te bendiga desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta frase es clave para entender cómo funciona la prosperidad bíblica porque muestra el origen de la bendición.
La bendición no nace del esfuerzo humano, del sistema económico, ni de las circunstancias externas. La bendición viene desde Sión. En la Biblia, Sión representa el lugar de la presencia de Dios, el centro espiritual, el lugar de gobierno y autoridad divina. Esto nos enseña que toda prosperidad verdadera tiene un origen espiritual antes de manifestarse en lo material. Muchas personas intentan resolver problemas de escasez solo en el plano natural. Cambian de trabajo, hacen más horas, buscan nuevas estrategias, pero no tratan la raíz espiritual. El Salmo 128 muestra que cuando la bendición desciende desde Sión, ella afecta todas las áreas de la vida, no solo una. Cuando Dios bendice desde Sión, Él alinea lo invisible para que lo visible comience a funcionar. Por eso, hay personas que sin cambiar nada externamente comienzan a experimentar puertas abiertas, oportunidades inesperadas y estabilidad que antes no existía. No es suerte, es alineación espiritual. El texto dice: y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Jerusalén representa la ciudad, la sociedad, el contexto donde la persona está insertada. Dios no bendice al creyente para que viva aislado. Él lo bendice para que pueda ver el bien, incluso en medio de contextos difíciles. Esto es muy relevante para 2026. No importa cómo esté la economía, el país o el sistema. El Salmo 128 no promete que Jerusalén no tendrá problemas, pero promete que la persona verá el bien. Eso significa que la provisión no depende del escenario, sino de la fuente. Cuando la bendición viene desde Sión, la persona deja de ser dominada por el miedo a las noticias, a las crisis o a los cambios externos. Ella entiende que su sustento no viene del mundo, sino de Dios. Eso trae paz, seguridad y claridad para tomar decisiones. El Salmo continúa diciendo: y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Aquí la prosperidad alcanza su nivel más alto, la continuidad. No se trata solo de vivir bien hoy, sino de construir algo que permanezca en el tiempo. Ver a los hijos de los hijos habla de longevidad, herencia y estabilidad. Habla de una vida que no está siempre recomenzando desde cero. Uno de los mayores efectos de la escasez es impedir la continuidad. La persona siempre tiene que reconstruir, siempre tiene que recuperar, siempre tiene que volver al inicio. El Salmo 128 rompe con esa lógica. Muestra una prosperidad que permite avanzar, consolidar y dejar un legado. Eso es extremadamente poderoso, porque Dios no quiere solo suplir necesidades, quiere establecer generaciones. La frase paz sea sobre Israel no es una despedida casual. La paz aquí es shalom, que significa plenitud, a integridad, bienestar completo. No es solo ausencia de problemas, es presencia de orden. La prosperidad bíblica siempre camina junto con la paz. Hay personas que hasta tienen dinero, pero no tienen paz. Viven angustiadas, tensas, inseguras. Esa no es la prosperidad del Salmo 128. La prosperidad que viene de Dios trae descanso interior, claridad mental y seguridad espiritual. En 2026, Dios no quiere liberar provisión acompañada de ansiedad. Quiere liberar provisión acompañada de paz. Quiere que la persona duerma tranquila, tome decisiones sin miedo y viva con estabilidad emocional. Cuando la bendición viene desde Sión, la persona pasa a entender que su vida está bajo gobierno divino. Eso muda la forma como él trabaja, invierte, administra y planea el futuro. Él ha de agir por desespero e comienza a agir por sabiduría. Este bloque nos enseña que la prosperidad no es un evento aislado, es un flujo. Comienza en lo espiritual, pasa por la casa, se manifiesta en el trabajo y se proyecta hacia el futuro. Todo está conectado. Para que 2026 no sea igual, es necesario permitir que la bendición fluya desde Sión.
No basta con pedir resultados, es necesario buscar la fuente. Cuando la fuente está alineada, el flujo se mantiene. El Salmo 128 nos muestra que Dios no libera una bendición incompleta. Él libera una bendición que alcanza la vida entera desde lo invisible hasta lo visible, desde el presente hasta las próximas generaciones. Este es el tipo de prosperidad que rompe definitivamente con la escasez. No una prosperidad frágil, sino una prosperidad estable, gobernada por Dios y sostenida por su presencia. Cuando llegamos a este punto del Salmo 128, ya entendemos algo muy claro. La prosperidad que Dios promete no es momentánea, es estructural. Por eso este bloque es tan importante, porque aquí hablamos de ciclos. Muchas personas no viven escasez por falta de fe o esfuerzo, sino porque están atrapadas en ciclos que nunca fueron confrontados. Un ciclo es algo que se repite aunque la persona no quiera. Cambian los años, cambian las circunstancias, pero el resultado siempre es el mismo. El Salmo 128 nos muestra que cuando la bendición de Dios entra, esos ciclos comienzan a romperse y nuevos patrones empiezan a establecerse. Antes la persona trabajaba y no veía fruto. Ahora come del trabajo de sus manos. Antes la casa era un lugar de tensión. Ahora se vuelve un lugar de fruto y estabilidad. Antes el futuro generaba miedo. Ahora hay continuidad y herencia. Eso es ruptura de ciclo. Muchos ciclos de escasez tienen origen en palabras que fueron habladas hace años. Palabras como nunca alcanza, nuestra familia siempre fue así, dinero no dura en nuestras manos. Con el tiempo, esas palabras se convierten en patrones invisibles que gobiernan decisiones, comportamientos y expectativas. El Salmo 128 confronta directamente esa mentalidad. Cuando Dios declara bienaventurado al que teme al Señor, Él está redefiniendo la identidad de la persona. Ya no es alguien marcado por la falta, sino por la bendición. Para que 2026 no sea igual, es necesario permitir que Dios rompa esos patrones antiguos. No se trata solo de orar por provisión, sino de dejar de normalizar la escasez. Hay luchas que se perpetúan porque la persona las acepta como parte de su historia cuando nunca fueron parte del propósito de Dios. Para 2026 se declara que el trabajo dejará de ser solo esfuerzo y desgaste y comenzará a generar fruto, retorno y estabilidad. Y el Salmo 128 afirma que la persona comerá del fruto de su trabajo y le irá bien, lo que significa que habrá provisión acompañada de paz, descanso y dignidad. El resumen también refuerza que la prosperidad alcanza la casa. La bendición no se limita a lo individual, sino que transforma el ambiente familiar. Se declara que la casa será un lugar de paz, provisión y comunión, donde la mesa ya no estará marcada por preocupación constante, sino por gratitud y estabilidad. Otro punto central es la fuente de la prosperidad. La bendición viene desde Sión, lo que significa que la provisión no depende del sistema económico ni de las circunstancias externas, sino de Dios. Esto trae seguridad y libera a la persona del miedo a las crisis, permitiéndole vivir con confianza y claridad. El Salmo 128 también habla de continuidad y herencia. Por eso se declara que 2026 no será un año de retrocesos, sino de avance y consolidación. No será un año de recomenzar desde cero, sino de construir algo que se sostenga en el tiempo y alcance las próximas generaciones. Finalmente, el bloque se cierra con una oración de sellamiento. En ella se declara que todo ciclo de escasez, desgaste y ansiedad queda cancelado en el nombre de Jesús. Se proclama Shalom, una paz completa que guarda el corazón, la mente y las decisiones. Este resumen concluye afirmando que 2026 será un año gobernado por Dios, marcado por provisión, estabilidad y paz. Todo lo declarado queda sellado espiritualmente con la convicción de que la prosperidad que viene de Dios permanece y transforma la vida de manera integral.